Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión hablaremos sobre la justicia y el Estado de Derecho. Me acompañan Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, bienvenido. Hola, Jorge. María Marván, bienvenida. Hola, Jorge, buenas noches. Y para ello, primero empezaremos con este reportaje. Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. El Estado necesita la legitimidad que el derecho le brinda para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado. El derecho es la fuerza correctiva del Estado que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presentan dentro del amplio pacto social. Al igual que en otras partes del mundo, en México, este tema es de vital importancia, sobre todo porque nuestro país ocupa el lugar 92 de 113 en el ranking de Estado de Derecho que elabora World Justice Project y que mide el cómo se experimenta y percibe este rubro a nivel mundial. En ese sentido, cada uno de los candidatos a la presidencia de la República han dado a conocer qué medidas tomarán para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio. Margarita Zavala, única candidata independiente de esta contienda electoral, se comprometió a conformar un gobierno que enfrente a los delincuentes, al crimen y que no dé amnistía a nadie. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, explicó que no solamente sacará la corrupción de la política, sino también dará autonomía a los ministerios públicos. Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, propuso un régimen político y nueva democracia ciudadana que le permita fortalecer el Estado de Derecho e impulsar las reformas electorales y el federalismo. Bueno, y como se ve, este es un tema clave para la agenda pública. Sin embargo, Jesús, da la impresión de lo que alcanzamos a leer en las diversas plataformas electorales, que hay muchas generalidades y pocas propuestas concretas. Yo creo que sí, creo que lo que estamos viendo en este tema y en muchos otros temas de la agenda nacional es que pues hay una expresión de vaguedades en donde se expresan deseos, donde se plantean los propósitos para el futuro del país, pero no hay un acercamiento a los mecanismos para llegar a ese lugar. En ese aspecto a mí me parece que lo que es particularmente delicado en el asunto que discutimos esta noche es que pues no se trata de un tema particularmente atractivo en términos de ser un anzuelo, un gancho para atraer a los votantes, pero es crucial para el país. Creo que si algo está retrasando el desarrollo del país, si algo nos tiene postrados en una crisis de seguridad, es que no tenemos un sistema legal que funcione. Y creo que los candidatos en realidad están rehuyendo el tema, están volteando a ver a otro lugar y ofreciéndonos ocurrencias muchas veces, ¿no? Ocurrencias y tal vez la carta Santa Claus, ¿no, María? La carta Santa Claus, de una manera un tanto cuanto desordenada, es cierto que Estado de Derecho en sí mismo es complejo. Cuando hablamos de Estado de Derecho hay que hablar de seguridad, hay que hablar de procuración de la justicia, hay que hablar de administración de la justicia, y esto mismo hace un poco difícil el tema. Pero vayamos, por ejemplo, al tema del fiscal, que ha sido un tema, una discusión muy viva, con gran exigencia de la sociedad civil en los últimos 2 años, y la manera en la que se aborda el tema o se rehúye. Ciertamente José Antonio Meade habla de la independencia y de la autonomía de los ministerios públicos, pero se cuida mucho de no decir cómo se va a nombrar el fiscal, ni qué va a pasar con el artículo 102. Ricardo Anaya es el que sí habla de una fiscalía independiente, de una nueva ley orgánica y de la necesidad de independencia del fiscal. López Obrador claramente da 2 pasos atrás o más y establece que el procurador, el fiscal debe ser nombrado por el presidente de la República, y en el documento que hace Alfonso Romo, que sí avala él, además hay una contradicción muy grande porque después habla de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, pues ya no acaba uno de entender qué es lo que está proponiendo.
Y Margarita Zavala también tiene una propuesta, pues por decirlo menos extraña, porque lo único que nos dice es que el fiscal debe ser un abogado penalista con amplio reconocimiento profesional, sin vínculos compartido y surgido de una amplia consulta con especialistas y la sociedad. Perdón, pero ese no es un proceso de nombramiento. Va a nombrar el Senado, va a nombrar la Cámara de Diputados, 2/3 partes, interviene o no interviene el presidente. Creo que nadie pensaría que queremos un fiscal sin conocimiento, que no sea abogado y que no sea capaz. Ahora, a mí me parece que lo que hace falta, y creo que eso es el común denominador, es un diagnóstico dónde estamos. Y en ese sentido no se ha hecho un análisis claro de qué es lo que sucedió con la reforma judicial reciente. Si no somos capaces de ver qué es lo que se ha avanzado, cuáles son los pendientes, cuáles son los retos institucionales, cuáles son las necesidades en términos de dotación de recursos, creo que difícilmente podemos avanzar. Y creo que la tentación aquí es el irnos hacia los grandes asuntos que tienen que ver con los nombramientos, las causas penales hacia el pasado, esta tentación de ofrecernos la cárcel del presidente de la República, etcétera, y no darnos cuenta que creo que el centro tiene que ver con la justicia ordinaria, con el acceso que podamos tener nosotros como ciudadanos a la administración de justicia y que podamos ser escuchados por un tribunal. Ninguno de los candidatos ha descubierto que aquí hay un elemento crucial de un régimen democrático y que podría ser incluso electoralmente atractivo. A mí me preocupa esto que dices, Jesús, porque efectivamente, no solamente no hay un diagnóstico, sino no hay como mediciones para saber en dónde estamos con este tema. Y me preocupa porque veo dos pistas, la parte de la justicia federal y la que más me preocupa, la justicia local, en donde parece ser que es paupérrima la administración y la procuración de justicia y en donde precisamente es donde el ciudadano tiene más necesidades de acceso a la justicia. Y lo triste es que no hay propuestas y no hay proyecciones de cuánto nos costaría para tratar de subir o proyectar un sistema judicial local tan bueno o mejor de cómo está a como el Poder Judicial lo ha logrado en los últimos años. Y si no tenemos eso, mucho menos tenemos, a partir de lo que ellos dicen, digamos, nosotros lo podríamos tener a lo mejor como académicos, claridad de qué le toca a el candidato presidencial, qué puede prometer y comprometer, qué tiene que jalar a su partido, cuál sería la estrategia de Margarita en tanto no tiene partido, para ver qué le toca al Ejecutivo, qué le toca al Legislativo y en términos de acceso a la justicia, llamémoslo así, para juntar tanto lo que es procuración como administración de la justicia. Hay temas muy complicados a los que no le están entrando en términos de acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con fiscalía, ministerios públicos, administración de la justicia y luego también el problema de qué hacemos con el sistema penitenciario. O sea, también ahí podría haber cuestiones muy concretas. Vamos a tener 30 elecciones locales, por lo tanto sería una magnífica oportunidad para tener propuestas de los partidos a nivel estatal, a nivel local y a nivel federal, y no se distingue. Da la impresión, Jesús, que están muy preocupados, si acaso entran bordadito muy por encimita de decir que es un tema que tiene que ver con la lucha anticorrupción y con el tema de seguridad pública, pero dejan de un lado o marginalizan muchísimo acceso a la justicia, profesionalización de los jueces, capacitación y bueno, un sinnúmero de asuntos que diversas organizaciones internacionales nos han señalado, a tal grado que en México lo ubican en uno de los últimos lugares en temas de Estado de Derecho, 97 de 113 países evaluados. Sí, terrible.
A mí me parece que tienes toda la razón. Nuestra tentación es meterlo dentro del cajón de la lucha contra la corrupción y meterlo en el cajón de la lucha en contra del crimen organizado. Y me parece que, como dice María, es un problema muchísimo más complejo, es un problema técnico del que deben encargarse los especialistas, por supuesto. Me temo que uno de los grandes problemas tiene que ver con el que en tiempo de campaña, pero también en la gestión administrativa, este es uno de los temas que resulta muy poco atractivo de lidiar con él, en la medida en que se trata como de los asuntos de las alcantarillas, de temas que no se ven. No es una nueva carretera, no es un nuevo aeropuerto ultramoderno, sino que es un tema muy complejo que tendrá efectos en el mediano y el largo plazo y que en ese sentido no es un asunto del que se pueda enorgullecer un candidato, un presidente, un gobernador, pero son de los asuntos centrales para la vida pública mexicana y que llevamos quizá siglos posponiendo, quizá generaciones en que no hemos realmente entrado al tema por estas razones que nos hacen rehuir el bulto, ¿no? Es como lo decíamos en la ocasión anterior, Jesús, es un tema que no es sexy, pero fundamental para la democracia. Si no tenemos Estado de Derecho, no hay Estado, no hay democracia, no hay garantía de protección de derechos fundamentales. O sea, hay un sinnúmero de cosas, María, que vulnera la esencia de la República y de la democracia que hemos ido construyendo gradualmente. Y mientras no lo acometamos, digamos, de una manera integral, y no es una cuestión de voluntades, nos preocupa que se centren los candidatos, por ejemplo, en la corrupción, pero todavía más que pensemos que porque yo soy honesto, luego entonces la gente que trabaja conmigo va a ser honesta y vamos a resolver el problema. Y más o menos, palabras más, palabras menos, tenemos que esa es la propuesta de José Antonio Meade, esa es la propuesta de López Obrador y de Margarita Zavala. No puede ser que porque ellos sean honestos y vamos a darles el beneficio de la duda, supongamos que lo son, con esto se resuelva el problema. Creo que sí hay que acometer esto de manera, insisto, está el problema de las policías. ¿Qué vamos a hacer con la Secretaría de Seguridad? ¿Fue o no fue un acierto del sexenio de Peña Nieto haber destruido la Secretaría de Seguridad Pública y haberlo regresado a Gobernación? Bueno, no hay un pronunciamiento claro, ni una evaluación de decir esto funcionó bien por tal y cual razón y por lo tanto debe quedarse, o fue un error y sí había habido un avance en generar una Secretaría de Seguridad Pública y tendríamos que volver a ponerlo. Hay alguna preocupación por capacitar policías, pero pues por lo menos desde el 2018, que fue el gobierno de alternancia, hemos estado oyendo hablar de la necesidad de capacitar policías, de darles fortalezas. La discusión sobre el mando único no acaba de aterrizar ni de entenderse en qué medida o cómo debe de funcionar lo que haga la federación, lo que hagan los estados y lo que hagan los municipios y cómo los protegemos precisamente del crimen organizado. Ahora, María, creo que cuando hablamos de un tema como este, creo que es muy importante el subrayar lo relevante que es la vigilancia y la promoción que pueda surgir de estos temas por parte de organizaciones de la sociedad civil. Hace algunos años vimos un grupo de abogados, de profesionales del derecho que empujó una agenda con mucho éxito y que promovió la agenda de los juicios orales. Provocó, creo que podría decirse, una revolución jurídica en el país. Hoy me parece que una de las cosas preocupantes es que no vemos nosotros esas organizaciones que estén todavía promoviendo la segunda generación de reformas o que estén cuidando la reforma, y en ese sentido, pues me parece que hay una especie de vacío colectivo frente a lo que sucede en ese ámbito.
Sí tenemos organizaciones de la sociedad civil promoviendo el cambio en la educación, vigilando la administración pública para que disminuya la corrupción, pero me parece que son menos visibles estas organizaciones para promover una reforma jurídica y elevar el costo de quienes rehúyen entrarle al tema por parte de los partidos, ¿no? Aunque yo creo que, si bien es cierto esto, la sociedad civil organizada ha seguido impulsando, tal vez no con la enjundia como lo hizo con juicios orales o con transparencia, temas que son fundamentales para nuestro Estado de Derecho. Lamentablemente creo que hay una clase política poco receptiva y que no le termina de entender al tema o es muy renuente a entrarle al tema. No tengo la claridad en la idea de por qué no le entran al tema de fondo, independientemente de que si es atractivo electoralmente o no, pero sí es clave para establecer un nuevo momento para el Estado mexicano. A ver, yo creo que en los últimos 2 años sí hubo toda una movilización en la que además han participado muchas asociaciones, entre ellas Transparencia Mexicana. Yo soy presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, fundamentalmente en el Sistema Nacional Anticorrupción y después en la Fiscalía, con el famoso hashtag Vamos por Más. ¿Qué es lo que ha pasado? Un Sistema Nacional Anticorrupción muy complejo que no acaba de funcionar, pues porque no hay ninguna ganas de que funcione. Es decir, se quedó a la mitad del Sistema Nacional Anticorrupción, no tenemos fiscal anticorrupción, estuvimos un buen tiempo sin auditor superior de la Federación y hay una discusión, por ejemplo, muy concreta que solo la pondré como ejemplo. Casi todos los candidatos hablan de la obligatoriedad de presentar la famosa declaración 3 de 3, declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses, que no de conflicto de interés, la diferencia es importante. Y ahora ellos nos dicen, voy a hacer obligatoria la declaración 3 de 3, pero claro, ninguno de ellos habla de la publicidad. Cuando llevamos un año atorado en determinar cuáles son los formatos de la publicidad de esto. Más allá, además, por ejemplo, de la publicidad de las mismas, el problema, creo yo, va más allá de las declaraciones. ¿Quién le va a dar seguimiento después a esas declaraciones? ¿Cómo va a funcionar la Secretaría de Función Pública? Solamente José Antonio Meade habla en 2 renglones de la necesidad de un servicio civil de carrera. Es decir, son muchas las aristas y no le estamos entrando al tema. Pareciera ser que no hay una preocupación seria de que en este país vamos a dejar de lado que las leyes no se cumplan, porque eso suena muy abstracto. Pongámoslo en la cotidianidad de la gente. Lo importante en última instancia del Estado de Derecho es saber que la autoridad es limitada, que el gobernante es el que tiene límites y que yo como ciudadano tengo certezas en donde si alguien me agrede de alguna manera, la consecuencia es esta y tengo un tribunal, primero un lugar donde una fiscalía en la que puedo ir a acusar, una policía que va a investigar y un juez que va a hacer justicia. Si no logramos que los mexicanos estemos convencidos de eso, no hay manera de tener Estado de Derecho. ¿Qué opinión te merece, Jesús, hablando sobre este tema de la presentación de estas manifestaciones 3 de 3, la que presenta José Antonio Meade 7 de 7? Pues a mí me parece un poco absurdo. Creo que ¿por qué se detuvo en 7 y no fueron 15 de 15? Me parece que la experiencia internacional nos demuestra, aquí María es la que sabe del asunto, es que esas 3 declaraciones son las que pueden ser verdaderamente relevantes. El hecho de que se consiga la opinión de un contador público titulado, pues me parece francamente trivial. Sería mucho más importante que el candidato del PRI le hubiera pedido a sus colaboradores, que le hubiera pedido a todos los candidatos de su partido que hicieran solo esas 3 declaraciones. Eso habría sido mucho más importante que sumarle esas 4 declaraciones, esos 4 documentos adicionales
tradicionales. El problema es que en el PRI no encontramos un compromiso con esa publicidad y creo que ese es el punto crítico, ¿no? Tú, María, ¿cómo ves esta idea de darle más documentos de lo que internacionalmente está identificado como lo sustantivo? Pues creo que es un intento, y estoy de acuerdo con Chucho, es un intento fallido de decir, miren, qué honesto soy, que no me quedo en 3, voy en 4. A mí me gustaría mucho, porque es una preocupación, profundizar un poquito en lo que es la declaración de intereses. Y ahí es donde entendemos por qué no se les están pidiendo ninguno a todos sus demás colaboradores. Porque claro que es muy difícil cuando yo de entrada digo, a ver, yo tengo relación con estas compañías, yo tengo tratos con estos consejos, con los consejos de tal banco o de cual otro, luego entonces el día que yo en el puesto en el que voy a ganar a través del voto del ciudadano me enfrento en un conflicto de interés, el conflicto de interés se presenta en situaciones específicas, en decisiones concretas, o me excuso yo o mis compañeros me exigen que me excuse porque tienen una declaración de mis intereses previos. Y creo que para mí esa es la declaración que debería ser más fuerte para estar evitando esta cooptación o para romper el proceso de cooptación entre los intereses económicos y los intereses políticos, donde realmente no tenemos un desarrollo económico o una propuesta de política económica que responda a las necesidades del país, sino a los compromisos, por cierto, hechos en campaña. En el caso de Andrés Manuel López Obrador me preocupa un poco el discurso del voluntarismo. Se va a acabar la corrupción porque yo no voy a ser corrupto. Se va a acabar la impunidad porque vamos a aplicar la ley. Yo creo que ahí hay temas que debemos de analizar y de discutir en un futuro programa, porque lamentablemente, como sucede en la televisión, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en su programa Elecciones México 2018. En un momento más tendremos aquí en el estudio al doctor Luis Rubio, quien nos hablará precisamente de estos temas de justicia y Estado de Derecho. Vamos a un corte, quédese con nosotros, regresamos en un momento más. Qué bueno que nos acompañan en su programa México Elecciones 2018 y como les habíamos comentado, nos acompaña en el estudio el doctor Luis Rubio, con quien platicaremos sobre la justicia y el Estado de Derecho en México. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, Jorge. Y yo quisiera empezar por algo muy básico a propósito del libro que publicaste recientemente. Para la audiencia, ¿qué es el Estado de Derecho? Bueno, hay muchas maneras de definirlo, pero en su esencia yo creo que son 3 cosas. Uno es que estén como objetivo fundamental los derechos de las personas, derechos ciudadanos, derechos civiles, les llamamos hoy en día derechos humanos y derechos de propiedad, y las personas definidas en el sentido más amplio de la palabra. Segundo, que haya reglas claras, definidas, conocidas de antemano, y tercero, que haya un poder judicial que es capaz de hacerlas cumplir y que tiene el respeto de la ciudadanía de que se cumple de una manera justa y equitativa. Entonces, en su esencia, el Estado de Derecho es que sepamos a qué atenernos en la vida cotidiana, en la interacción con otras personas, sea como personas al votar, sea como empresas al hacer un contrato con alguien más, en cualquier parte de la vida. Ok, bueno, para continuar sobre el tema y ampliar la conversación, los invito a que veamos el siguiente reportaje. Uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es el Estado de Derecho. Casos de corrupción, inseguridad y violencia registrados en los últimos años no solo empañan la historia de nuestra nación, también ponen en entredicho las garantías que un empresario tiene para invertir o la seguridad de la ciudadanía, por mencionar algunos. Esta situación quedó en evidencia el pasado 28 de marzo durante el Informe Anual de Actividades 2017 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos.
Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza. En ese sentido, y con la elección presidencial en puerta, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, a través de un documento denominado Manifiesto México, demandó a los candidatos y partidos políticos propuestas concretas para mejorar el Estado de Derecho. Pedimos a los candidatos y sus partidos que se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos a regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios e inseguridad. Es el Estado de Derecho, combate a la corrupción y la impunidad, garantizando la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República y asegurando la coordinación e independencia del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. Más allá de quién gane las elecciones, el sector patronal se declaró dispuesto a trabajar por un acuerdo nacional para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Pues María, las cosas complicadas, complejas, y parece que uno de los temas más importantes de la agenda pública. Creo que es uno de los retos grandes de la elección, de las preocupaciones del elector, pero me gustaría preguntarte, Luis, ciertamente tú dices, hay un problema fundamental en administración de la justicia y, por supuesto, procuración de la justicia. En este proceso electoral, ¿qué debería de fijarse el elector en términos de las agendas, en términos de las promesas de campaña, de lo que puede hacer el Ejecutivo, de lo que puede hacer el Legislativo y de toda esta transformación que se necesita, a lo mejor una transformación legal en el judicial, pero sobre todo en la forma en la que opera, de tal manera que realmente tengamos una conciencia clara de que existen leyes y las leyes se cumplen y cuando no se cumplen hay consecuencias? Bueno, yo creo que estás planteando un tema fundamental, pero creo que hay muy poca posibilidad de responder directamente por una razón muy simple, porque todo nuestro sistema legal y judicial está diseñado no para resolver problemas, sino para darle capacidad, autoridad a las instituciones gubernamentales para que actúen. Esto por razones históricas, que podemos ir en esto en un momento, pero yo creo que hay muy poca claridad en el país en general, fuera de círculos donde se discuten estos temas, de qué es lo que hay que hacer para resolver el problema. Estamos peleándonos en el tema de la seguridad, de si debe haber mando único o no mando único, cuando ni siquiera hemos discutido cuál es la esencia de cómo funciona la seguridad, que es otra de las derivaciones del Estado de Derecho. Entonces me parece que venimos de un sistema político generado a partir o emanado de una revolución, donde se le dio enormes facultades discrecionales a la autoridad para que pudiese actuar de manera amplia, para mantener el control político, para que el país se desarrollara, para que no hubiera disputas y la autoridad en cualquier nivel, desde un inspector modesto de la CFE hasta el presidente de la República, pudieran decidir y actuar en determinados momentos. Esto era parte para darles capacidad de resolver problemas, pero también parte porque era una de las compensaciones por haber sido miembros de la familia revolucionaria. Y el resultado de todo esto es que tenemos un sistema legal que le da demasiados poderes a la autoridad a todos los niveles para que pueda de alguna manera extorsionarnos a todos los ciudadanos. Entonces tenemos un inspector que viene y demanda de la persona, de la empresa, del changarrito, que le dé un dinero por una cosa que solo la autoridad puede atestiguar que existe o no existe. Y en consecuencia yo creo que los candidatos no nos van a poder plantear soluciones a largo plazo, soluciones definitivas, mientras no se resuelva el tema de fondo, que es el problema del poder. El tema del poder siendo esencialmente que los que violan la ley la violan porque tienen el poder para violarla. Si no tuvieran el poder, si, como tú dijiste al final, si
bajo cualquier concepto tienen que cumplirla, entonces podríamos discutir el Estado de Derecho. Tenemos que hablar de cómo vamos a obligar a quienes tienen la función de ejercer la autoridad para que la cumplan. Para reconstruir el Estado de Derecho pasamos necesariamente por una reforma al poder, Jesús. Bueno, yo creo que esta es una de las grandes promesas incumplidas del cambio democrático del país. Creo que si estamos ahora cumpliendo 18 años de la alternancia, incluso más tiempo de que se estableció el pluralismo, creo que sí era razonable la expectativa de que a partir de que el pluralismo se alojó en las diversas instituciones, pues íbamos nosotros a ver que estas reglas se cumplen, que tenemos nosotros un marco predecible de derechos y que también que hay un poder judicial autónomo. Y creo que después de todos estos años estamos prácticamente en el mismo lugar, si no es que incluso en algunos ámbitos hemos ido para atrás, porque creo que el debilitamiento del poder central también ha abierto muchos espacios al capricho y a la arbitrariedad regional. Y en ese sentido creo que lo que resulta en esta contienda electoral muy lamentable es que creo que ninguna de las fuerzas políticas toma este tema en serio. Quizá es que no es un tema atractivo, pero lo que se ve es incluso como la tentación autoritaria de caminar hacia la construcción del Estado de Derecho. Por ejemplo, ofrecernos la cárcel de quien nos resulta antipático, ¿no? Cuando no debería tener la facultad para hacerlo. Vamos a empezar por ahí. La gente quiere, como no se resuelven los problemas de una manera institucional, la gente quiere que alguien esté en la picota, pero esa tampoco es una solución. La solución tiene que ser que haya un procedimiento, que haya una violación que sea comprobable ante un tribunal, un juez o lo que fuera, y eso lleve a una consecuencia posterior, cualquiera que sea esta. Pero la gente está enojada y por eso muchas veces, como vimos en Tláhuac hace algunos años, la gente actúa y actúa de una manera simplemente directa porque sabe que la autoridad no va a resolver el problema. ¿Hay casos que tengas identificados, Luis, en donde haya países que hayan transitado exitosamente de no haber tenido Estado de Derecho, haber tenido vulnerabilidades fuertes de instituciones de justicia y que transitan a lograr estados de derecho? No, sí existen muchos ejemplos, no, algunos más exitosos que otros, pero sí existen. Por ejemplo, no es una buena respuesta, pero en el caso de España, la decisión cuando muere Franco de no abrogar la Constitución franquista y de todas las fuerzas, en el fondo el acuerdo de la Moncloa, el pacto de la Moncloa, fue que se iba a mantener la legalidad franquista mientras se construía una nueva constitución y una nueva legalidad. Pero la idea es no rompamos lo que existe y que sí son reglas claras y que funcionan. Entonces no es equivalente porque no era un estado de desorden como el que tenemos nosotros, pero sí hubo conciencia plena de que había que preservar un orden mínimo para poder entrar en un orden distinto. Hay casos como en Indonesia, donde han ido construyendo poco a poco, de la nada, un sistema legal que poco a poco va arrojando resultados. En China, tampoco es un ejemplo ideal, pero es un ejemplo en el que el gobierno se ha preocupado de que existan por lo menos reglas conocidas. Desde luego, el margen de arbitrariedad del gobierno chino es infinito, pero por lo menos entienden que tiene que haber reglas claras que todo el mundo conozca. Hay casos en el sur del continente que han avanzado razonablemente bien. Chile tiene una institucionalización seria del sistema legal. Uruguay. Uruguay sin duda, y incluso Brasil, hemos visto en la parte de la fiscalía, así como en México hubo una profesionalización extraordinaria de la parte económica, allá hubo una profesionalización extraordinaria de la parte de la procuración de justicia. Nos falta lo que ellos tienen, ellos les falta lo que nosotros tenemos, pero ese es otro asunto. Es decir, sí hay casos en los que ha habido avances, ningún ejemplo creo es perfecto. Un ejemplo que sí no conozco suficiente para hablar demasiado de él, pero el caso de Corea es un país que pasó de una dictadura a una democracia, incluso ya ha habido procesamiento de presidentes
vimos hace un par de semanas que metieron a la cárcel a la presidenta. Es un país que sí ha avanzado claramente en esa dirección, después de haber tenido un sistema abusivo, arbitrario, que era dictatorial en todos los sentidos. Sí, se me ocurre también, por ejemplo... ¿De quién es esta frase? De Gordon Brown, advirtiendo que el único problema para el establecimiento de un Estado de Derecho son los primeros 500 años. Algo así, sí, claro. Que yo creo que sí nos habla de que se trata de procesos históricos, que difícilmente podemos simplemente pensar que es cambiar unas leyes. Sí, en Inglaterra empezaron en 1215, hay una pequeña distancia. Hay algún trecho ahí por Entre recorrer. la Carta Magna y la Gloriosa Revolución son casi 700 años. Desde luego, desde luego. El tema es que Japón logra entrar a Estado de Derecho después de la Segunda Guerra Mundial de una manera muy rápida, porque antes tenía un shogunato que era un gobierno muy tipo dictatorial. Sin duda. Y la India creo que también no lo hizo nada mal. Bueno, la India tiene una herencia importante de los ingleses, que fue lo que le da la institucionalidad, y fueron 300 años, o sea, 200 más los 70 o lo que sea que ya llevan ahorita. En el caso de Japón, fueron los americanos casi como una posesión colonial, no fue exacto, pero casi como posesión colonial, que obligaron a arreglar todo desde el sistema eléctrico hasta el sistema de derecho, y las instituciones funcionan. Pero fue también producto de que fue un país derrotado en guerra, con una potencia que estableció reglas del juego, que estableció una constitución y lo echó a andar de esa manera. Alemania también es otro país, sí tenían una base de Estado de Derecho previa en Alemania que no tenían en Japón. Entonces, sí hay ejemplos que funcionan. Yo creo que en el fondo el problema es cómo le hacemos para que, o sea, qué es lo que es necesario, cuál es el disparador que obliga a que pueda darse ese cambio en una sociedad. Porque yo creo que el construirlo es relativamente fácil, entre comillas, con la advertencia de Chucho, que es absolutamente razonable. Pero yo creo que es posible si tenemos una convicción en el poder gubernamental de que es necesario ese cambio. En México hemos tenido la convicción de que es necesario el cambio en la economía o el cambio en los derechos humanos o lo que fuera, pero no hemos tenido la convicción en una transformación en el sistema legal o incluso en el sistema político. De hecho, las reformas económicas en buena medida se hicieron para evitar un cambio político. Entonces, tenemos ese pasivo muy grande que explica en buena medida los problemas que tenemos ahora y que son en el fondo, no sé si así lo aceptarían los candidatos, pero son en el fondo yo creo que los que se disputan en este momento. ¿Cómo vamos a resolver el problema del poder? Porque ahí está atorado todo. Yo creo que la economía del país está infinitamente mejor hoy que hace 30 o 40 años, pero tenemos unos déficits que se notan en la corrupción, en la falta de justicia, en la desigualdad, que son a final de cuentas producto de las estructuras y privilegios que emanan del sistema político que tenemos. Creo que esa es parte de la angustia. Y perdón que regrese a las elecciones, pero creo que tenemos que verlo de cara a las elecciones y como dice bien Jesús, sí da mucha frustración cuando revisamos las plataformas y las propuestas de los candidatos y nos encontramos con dos propuestas, una de ellas de López Obrador, la otra de Margarita Zavala, hablando de corrupción. En la plataforma de López Obrador dice que erradicar la corrupción depende en gran medida, estoy leyendo textual, de la voluntad política y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo. Más voluntarismo no podemos encontrar en la propuesta. Y en la propuesta de Margaritas se propone crear una oficina de ética en la Presidencia de la República encargada de verificar que los servidores públicos se desempeñen con ética y con apego a su deber. Creo que en sí mismo la propuesta nos aleja del Estado de Derecho, no nos acerca. Yo viví, entre comillas, un proceso de disminución drástico de la corrupción y para mí fue extraordinariamente aleccionador. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio al inicio de los 90, me pidió el entonces secretario, que había sido compañero de escuela mío, que si escribía yo un libro sobre la negociación, cuál era el proceso. Y entonces iba yo todas las semanas religiosamente a visitarlo en la secretaría. Y lo que más me impresionaba es que cada vez que iba yo, y fui por 2 años 100 veces, cada vez había menos gente en la secretaría. Y la razón después, poco a poco fui dándome cuenta, fue que al eliminar los requisitos de permiso para importar, requisitos para invertir, requisitos para exportar, toda clase de permisos que se requerían antes, al desaparecer, pues desapareció un ejército completo que se dedicaba a mover papeles de un lugar al otro y que era un mecanismo a través del cual se hacían ricas muchas personas porque recibían
mordidas para pasar el papel o para no pasarlo, para que el competidor recibiera un permiso o no lo recibiera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que es fundamental es eliminar ese margen de discrecionalidad enorme. Un inspector en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos no tiene facultades para modificar una obra en construcción. Puede decir sí o no, pero no tiene facultades para modificarla. En México todos nos podemos arreglar en 5 minutos con un inspector porque viene por un dinero, no viene para resolver un problema de la estructura de la construcción. Entonces, me parece que lo fundamental es resolveríamos una gran parte del problema de corrupción si elimináramos esas facultades discrecionales que son tan grandes que nos llevan a la arbitrariedad. La ley de inversión, se llama Ley para regular la inversión extranjera y promover la inversión nacional, que existía en los años 70, era de Echeverría. Esa ley establecía límites para la inversión extranjera en el sector automotriz de tanto, en el sector químico de tanto, en el de alimentos de tanto. Y luego venía un artículo, que era el 14, si no me equivoco, que decía que se le daban facultades plenas al secretario para que en caso de necesidad modificara los límites establecidos en la ley. Entonces, ¿para qué queremos una ley si el secretario podía hacer lo que le diera la gana? El punto es que lo que tenemos que hacer es eliminar esas facultades discrecionales que le dan tanto poder a la burocracia a todos los niveles que hace imposible un Estado de Derecho. Yo creo que la única manera de hacerlo es con una convicción profunda en el poder de que es necesario hacerlo, pero creo que para eso hay que cambiar la estructura de poder en el país. Eso es lo que yo creo que Chucho tenía razón al principio cuando decía que cambiamos la estructura, la manera de acceder al poder, pero no cambiamos la estructura del poder. De ejercer el poder. De ejercerlo. Ahora, en relación con lo que dices hace un momento, creo que sí hay mucho que hacer en términos de hacer más eficiente y más ligera la estructura del poder político para restringir los espacios de la corrupción. Pero al mismo tiempo habría que decir que hay muchos ámbitos en donde necesitamos construir Estado, en donde la gran vulnerabilidad de los ciudadanos tiene que ver con el hecho de que están en el más terrible de los desamparos y que si hay estos niveles de impunidad, si hay estos territorios rojos de violencia en el país que hacen dramática la inexistencia de nuestro Estado de Derecho, es porque no hay poder político y donde son los criminales quienes tienen el control del espacio territorial. Entonces creo que estamos en estas dos pero es que cuerdas, ¿no? Nuestro principal déficit es de Estado, no tengo ninguna duda. Es justamente la ausencia de Estado es la que hace que la gente responda con autodefensas o con con ir a colgar a un par de criminales o extorsionadores así es. La gente responde con lo que tiene. En este librito lo que hice fue revisar varios ejemplos de comunidades que habían estado actuando por su propia cuenta, comunidades que habían ido que tenían un problema porque, por ejemplo, los talamontes les estaban destruyendo su bosque. Entonces las comunidades, sobre todo las mujeres, se pusieron los pantalones y fueron a sacarlos de su comunidad. Lo mismo ha ocurrido con la cantidad enorme de personas buscando desaparecidos. Es decir, todo eso lo que refleja es una ausencia de autoridad, ausencia de Estado, que la gente tiene que responder para resolver sus propios problemas. Pero por supuesto que esa no es la manera de hacerlo. ¿Por dónde empiezas para iniciar un camino en reconstrucción de Estado y eventualmente de Estado de Derecho? ¿Por dónde? ¿Qué? Bueno, hay un autor, Kleiman, que está en la Universidad de California, pero que antes que eso fue fiscal en el Poder Judicial americano. Entonces tiene los dos lados, la experiencia teórica y la práctica. Lo que él dice es que lo típico es vamos a construir capacidad para después hacer cumplir la ley. Lo que él dice, hay que ver qué tenemos y con eso establecer reglas del juego. Es decir, no podemos hacer que haya paz en todas partes, pero sí podemos decir, el que mate a un policía, ese inmediatamente lo vamos a procesar de X manera. Y lo que hay que hacer es, mientras se hace cumplir eso, hay que ir construyendo capacidad para ir aumentando, más bien disminuyendo ese espacio de impunidad que existe, de tal forma que en el curso del tiempo se elimine completamente la impunidad. Sí hay estudios serios de cómo lograrlo, y yo creo que el mismo ejemplo para la seguridad es el caso del Estado de Derecho. Lo que necesitamos, la pregunta es cuál es el disparador, y eso es donde hay muchas
posibilidades. Una es que venga desde arriba. Finalmente, si el presidente de la República está convencido y logra construir una coalición para ese propósito, puede haber oportunidades. Si es una comunidad o la sociedad que llegando pues hasta la coronilla ya no está dispuesta a tolerar más, va y le demanda al gobernante. O puede ser una crisis monumental. Yo espero que esto no sea, pero esa es otra de las oportunidades que también existen y han existido en muchos países. Pero ¿qué nos falta para llegar a una crisis monumental? Es decir, sí estamos en un problema serio, y antes de empezar el programa tú dabas un ejemplo que es muy alentador y que del que deberíamos de aprender, y es el ejemplo, a lo mejor muchas veces repetido, del alcoholímetro y el torito, que además ya se ha repetido en otras ciudades. ¿Por qué allí sí se logró construir reglas claras y que en términos generales se cumple? A lo mejor no logramos abatir el alcoholismo o que los jóvenes y adultos bebieran menos, pero sí se cuidan más, saben que no deben manejar en esas condiciones. ¿Cuáles son las claves que nos puede dar esto, que nos pudieran ser esperanzadoras, y de qué manera verlo? Bueno, creo que hay dos ejemplos, ese y el del Tratado de Libre Comercio. El del alcoholímetro es muy sencillo. La razón por la que ha sido exitoso es por dos elementos. Uno es que está uno debajo de la raya o arriba de la raya. Es muy sencillo, no hay grises, es blanco y negro. Si la persona si tiene un nivel de alcohol que rebasa la raya establecida, automáticamente entra en esto. Lo otro es que hay varias autoridades de distintas demarcaciones y distintas facultades que están supervisando unas a las otras. Y eso hace que no haya una posibilidad muy grande de corrupción. No sé si es absoluto esto o no, pero eso es lo que lo ha hecho funcional, que hay una regla absoluta y clara, y la otra es que la posibilidad de corrupción es muchísimo menor. Hay policías, hay personas de salud, hay personas de la fiscalía, hay un poco de todo, y esas cosas hacen que funcione. En el Tratado de Libre Comercio ya no se requiere pedirle permiso a nadie, las cosas funcionan, hay reglas claras. Cuando el estado de San Luis Potosí canceló un contrato que había tenido con una persona, fueron y hubo un panel del tratado, le dieron la razón a la empresa que había perdido el contrato, y la autoridad, que en ese caso fue la Secretaría de Hacienda, tuvo que pagar y se acabó, no hay discusión, y después tuvo que ver cómo se lo pagaba el Estado, pero eso ya es un tema distinto. Existen reglas claras para que funcione, son espacios que se notan, y por eso sí funcionan, y funcionan mucho mejor que lo demás. Es un tema estructural, pero yo creo, Luis, que también es un tema cultural. En los países que han alcanzado óptimos niveles de desarrollo en distintos rubros, el Estado de Derecho es eficaz, es contundente, es lo que los sajones conocen como law enforcement. No nada más es la ley, no nada más son las disposiciones, los procedimientos, sino la capacidad de aplicarlo. Y da la impresión que ahí también hay un componente muy importante de ciudadanía, responsabilidad social, sensibilidad sobre ese tema. ¿Cómo entrar a ese tema? No es un tema que es ajeno a las estructuras de la ley, tiene que ver con las familias, tiene que ver con las iglesias, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la sociedad civil. Digamos, generar esta conciencia colectiva de la ley nos une y nos da capacidad de organizarnos. Yo creo, mi hipótesis es que México, como Rusia, tiene un pasado de un sistema totalitario en el sentido del intento de controlar la forma de pensar y de actuar, que es diferente de otros países, y que eso ha hecho que la sociedad civil tenga un desarrollo mucho menor del que tienen otros países equivalentes. Venezuela nunca tuvo algo parecido y tiene una sociedad mucho más activa y mucho más pujante, no más exitosa, pero mucho más pujante. Yo creo que tiene que ver con eso, pero tienes razón, no sé si es cultural, pero tiene que ver, pero esto solo va a cambiar cuando haya una confluencia de circunstancias que lo demanden. Ha habido momentos, ha habido casos como Tijuana, como Ciudad Juárez, en distintas circunstancias, que la sociedad se ha puesto a actuar y ha obligado a la autoridad a funcionar. En algunos casos ha sido más permanente en Ciudad Juárez más que en Tijuana, pero sí hay ejemplos que sugieren que es posible. Pero lo más interesante es que hay varios espacios en la sociedad mexicana, como los que hemos mencionado, que sí funcionan. Entonces, quiere decir que esto no es algo inconcebible, no es algo imposible, está al alcance. La pregunta es cómo lo construimos, la pregunta es cuál es el disparador que permite llegar a eso. ¿En qué momento llegamos al límite? Yo no sé si en Tamaulipas, que es uno de los lugares donde más muertos hay,
la sociedad está dispuesta en algún momento a levantarse. Lo que pasa es que los narcotraficantes tienen tal control del proceso que la gente debe tener miedo. El Estado de México es otro parecido. En términos sociales, creo que también hay un ámbito profesional particularmente delicado, que es el ámbito profesional de los abogados. Creo que también hay aquí una llamada de atención a una profesión que ha tenido muy poco contacto con el mundo, que ha estado vinculado de manera, creo que muy lamentable, con el régimen político y que en alguna medida ha sido una instancia profesional de legitimación del poder, pero no una instancia crítica del poder. Y me parece que con nuevos procedimientos, con nuevas leyes, hay un llamado a la modernización, a la reforma muy profunda de ese gremio, ¿no? Una sola barra para empezar. La colegiación obligatoria, empezando. ¿Estarías a favor de esta idea de que se certificara a los abogados independientemente de los títulos académicos que obtuvieran de las universidades? Bueno, es que yo creo que tenemos que encontrar una manera en la que haya un mecanismo de disciplina interna en ese ámbito, por la razón que dice Chucho, porque hay una vinculación con el poder, porque hay una historia de coyotismo que no es es contraria a la construcción de un Estado de Derecho. Pues amigos, les agradecemos mucho el favor de su atención. Una vez más concluimos que el Estado de Derecho es fundamental para hacer una democracia factible, al igual que la aplicación de las leyes, que es fundamental para la organización de la sociedad. Los invitamos a que nos acompañen en una próxima ocasión en su programa México Elecciones 2018. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad.